En las guías que utilizamos mayormente para trabajar, siempre viene esto, están siendo modificadas en el contexto ahora de COVID con la instalación del EPP. Entonces, previo siempre está apareciendo instálate el EPP y luego trabaja con el paciente. Pero aquí es donde empezamos con cuál EPP me coloco, qué es lo mejor, qué es lo más adecuado, cómo no me voy a contaminar, cómo no me voy a contagiar, y empiezan una serie de dudas. Para modo de recordatorio, los elementos de protección personal son estos elementos de barrera que los podemos utilizar solo, en conjunto, y que nos protegen de contra el microorganismo, agentes infecciosos, sangre, fluido, y nos protegen membranas, mucosas, piel. Y pueden ser guantes, mascarillas, protectores oculares, batas, delantales, etcétera. Hay muchos más. Y aunque el lavado de manos no es un elemento de protección personal, siempre está ligado a esto en las instalaciones y en el retiro de las EPP. Es parte fundamental y una de las más importantes de los elementos. Bueno, ¿qué nos dicen las normas ministeriales? Hay dos circulares importantes, una de marzo y otra de abril de este año, donde habla sobre el protocolo de uso de los equipos de protección y nos habla sobre qué usar en los sospechosos confirmados. Y nos habla de las mascarillas quirúrgicas o las N95. Y siempre en los procedimientos generadores de aerosoles nos insta a utilizar respiradores N95 o su equivalente. También habla sobre el escudo facial y habla sobre el escudo facial en la atención de pacientes sospechosos o confirmados y sobre la atención del personal de salud que no tiene contacto directo con ellos, que puede incluso utilizar sin mascarilla quirúrgica. Y también habla sobre las batas impermeables, que estas deben ser mangas de manga larga desechable en la atención de sospechosos o confirmados. Y en el caso de que no hubiesen disponibles, que es lo que nos puede pasar más adelante, utilizar batas quirúrgicas reutilizables. Como decía Rodolfo, yo voy a hablar sobre la norma interna que estamos utilizando en Clínica Las Condes. Esto es la norma interna que utiliza la clínica en la UPC en general, usando escudo facial o antiparra hace la diferencia y el proceso que tenemos. Siempre siendo supervisado y usando espejos para realizarlo. Utilizamos delantales de papel impermeable o de plástico impermeable, escudo facial y mascarilla o respirador N95. Y el respirador N95, si atendemos pacientes que no generan aerosoles o sospechosos, la podemos reutilizar utilizando una mascarilla quirúrgica encima. Si es un paciente que genera aerosoles, una mascarilla N95 de uso individual y luego se elimina. No se elimina el respirador, que es el respirador que trae estos filtros externos, ¿ya? Esa se mantiene y se realiza el proceso de higienización y desinfección. También aquí les muestro el con antiparras, cómo se utiliza. Esto es lo que utilizamos nosotros en el servicio de urgencia, donde usamos el delantal impermeable, una escafandra confeccionada con papel de grado médico y el uso de mascarilla N95. Esto para los pacientes que generan aerosoles, confirmados COVID, que generan aerosoles, y el escudo es reutilizable y la escafandra con la mascarilla N95 y el resto de los elementos es desechable. ¿Qué dicen las recomendaciones internacionales? Dicen el uso mínimo de una N95 o FFP2 en las mascarillas si el profesional se encuentra con un paciente que genera aerosoles o se realiza un procedimiento que genera aerosoles. Está mucho más detallado en las páginas, no me voy a extender, voy a dar solo los tips que más nos competen. En Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Lo mismo en pacientes que generan aerosoles, uso de mascarilla N95 o superior, y recomiendan el uso de batas médicas, guantes y protección. Y el uso la instalación del EPP en el ingreso
previo a la escena donde atendemos pacientes. Y los conductores, esto es muy importante, deben retirar el EPP que utilizaron en la atención del paciente para ingresar a la cabina, solo manteniendo las mascarillas. Y el delantal, eliminarlo, ya que esto puede producir un contagio entre conductores y quienes ingresan a la cabina sanitaria. Las recomendaciones de la OPS, donde lo más importante habla de los pacientes COVID confirmados o sospechosos que están en procedimientos que no generan aerosoles. Ellos recomiendan solo utilizar mascarilla quirúrgica. En cambio, los pacientes que generan aerosoles recomiendan una mascarilla N95 o FFP2. El resto es antiparras, bata, guantes y la higiene de manos que hace hincapié en todos. Y los conductores que conduzcan en un compartimiento aislado, o sea, una cabina aislada para el paciente, mascarilla médica. Y también en un compartimiento que no está aislado, una cabina que no está aislada. Y también recomiendan que solo estén con mascarilla médica. No recomiendan el uso de las batas, ni de las antiparras, ni de los guantes, ¿ya? Hay que tener ojo con esto. Si los utilizamos, deben ser elementos que estén limpios, no que hayan tenido contacto con nuestros pacientes. En España tienen unos amplios protocolos que aparecen en los protocolos del SAMUR, y acá también hablan sobre los pacientes y su atención en contexto coronavirus, y ellos atienden a todos los pacientes con EPP nivel 3, que sería utilizar estos mascarillas N95 o superior, y además utilizan batas completas o trajes tipo ébola o Tyvek o de derrame. Y también tienen zonas de limpieza previo al retiro de los EPP. Hay videos que se pueden ver ahí. Está muy interesante ver esta información. En Australia, el uso de EPP, esto es el Ministerio de Salud de Nueva Gales del Sur, donde está Sydney, habla sobre el personal que tiene contacto directo con las personas sospechosas o confirmadas y que tienen COVID, y que van a estar sobre 1,5 metros, deben utilizar guantes desechables, bata o delantal impermeable, máscara quirúrgica y antiparras. Y en los pacientes que son generadores de aerosoles, deben utilizar mascarilla N95 o superior. Y nos habla también de que las mascarillas quirúrgicas las podemos usar hasta 4 horas y las N95 hasta 8 horas de forma continua. En Reino Unido es similar a lo que hay en Australia, nos hablan de lo mismo, y en los pacientes que son generadores de aerosoles hablan de filtros o respiradores con piezas de filtros, con piezas filtrantes. También hacen hincapié en el uso de guantes desechables, en el uso de batas quirúrgicas impermeables o enteritos, como estos buzos Tyvek blancos, y la protección ocular. Y también habla de la cabina de conducción, donde habla que el conductor debe tener una mascarilla que resista fluidos, o una mascarilla quirúrgica. Lo mismo acá nos habla sobre los conductores que puedan tener o puedan usar mascarilla quirúrgica cuando están en la atención de pacientes, como por ejemplo en las ATS, y sin otros medios de protección, sin otros elementos de protección. En China nos hablan de los distintos niveles de protección en un libro de la Hospital de Xi'an, y ellos hablan de utilizar dispositivos de protección respiratoria que cubran toda la cara, como los PAPR, que son filtros respiradores con purificadores de aire motorizado. Y
protección completa en los niveles 3, cuando se trabaja en ambientes que se generan aerosoles. Esta es la forma que ellos muestran las infografías para la instalación y retiro, que son buenas ideas para poner en práctica en nuestros centros de trabajo. Y vamos al contexto actual del prehospitalario. Esta es la bibliografía que les mostré. Hay poca bibliografía en cuanto a la atención de pacientes en contexto prehospitalario y el uso de EPP, que EPP sería mejor utilizar. Debemos determinar los peligros que estamos expuestos y sobre eso ver qué es lo que vamos a utilizar, el nivel de protección de los respiradores que estamos utilizando, el nivel de exposición que vamos a tener en el lugar de trabajo, en la ambulancia o en el domicilio del paciente, y determinar las ventajas y desventajas del uso de cada respirador que vayamos a obtener o utilizar. Con esto me refiero a las desventajas y ventajas, por ejemplo, en la clase que hablaba Álvaro Armijo sobre el paciente helitransportado, donde es mejor utilizar una mascarilla N95 que nos permite tener una mejor comunicación vía radial, en vez de un respirador con filtros que no vamos a poder obtener comunicación con el piloto ni con nadie más de la cabina. A eso me refiero con las ventajas y desventajas del uso de cada respirador. ¿Cuáles son los dispositivos actuales? Mascarilla N95 de medio rostro, el respirador de medio rostro, rostro cubierto, que es el que provee un mayor nivel de protección, ya que no necesitamos antiparras o escudos faciales. Las antiparras y el escudo, las batas o el delantal y el buzo entero o el overol. Estos son los tipos de respiradores. Nosotros le llamamos máscara N95 al respirador N95 que tiene doble filtro en la inhalación y en la exhalación. Este es un filtro de medio rostro, el que está en la mitad, o de media cara, y este tiene una válvula de exhalación, por lo tanto protege solo a quien la está utilizando, a diferencia de la mascarilla N95 que protege a ambos. Y este es un respirador de cara completa o full face que le llamamos, que mantiene igual dos filtros y tiene una válvula exhalatoria. Y lo complejo de este en particular, de este mismo modelo que les estoy mostrando, es la comunicación. Se hace muy difícil la comunicación entre los equipos. Estos son cuánto filtra cada máscara, cada mascarilla, pensando en que el tamaño de un coronavirus es de 0,06 micrones hasta 0,12 micrones. Y la mascarilla quirúrgica tiene una efectividad de filtración de hasta 3 micrones mayor a un 95%. Y en los respiradores, los N95, los KN95, todo esto dependiendo de la norma que estén utilizando, si es una norma NIOSH o que es la americana o la europea, o que son las FFP, o la china que es la KN, tiene la N95 una efectividad sobre los 0,3 micrones de mayor a 95. Y vemos que la FFP3 tiene sobre los 0,3 micrones mayor a un 99%. Esto no quiere decir que no nos sirvan para coronavirus, que tiene un tamaño menor. Les voy a dar el link que está súper bueno para entender cómo funciona la filtración, cómo es que hacen la filtración y el método de barrera. Pero hay respiradores, hay estudios de respiradores hechos por 3M que muestran que filtros FFP1 tienen una capacidad de filtración en tamaños menores al del coronavirus, menores al 0,06 micrones, mayor a un 94%, por lo tanto un filtro FFP2 o FFP3 nos va a servir aún más, ¿ya? Esto es por cómo se proyecta la partícula del coronavirus. Estos son tipos de protección de antiparras. Las que son abiertas obviamente tienen menos protección y las que son selladas tienen mayor protección. No hay mucho que comentar. Esto es un escudo, que les muestro esto porque hemos tenido algunos problemas en los inicios de cómo
en las instalaciones y lo que nos ha ido pasando y qué es lo que hemos ido probando y cómo lo hemos ido mejorando. En este caso, en los buzos blancos que se nos abrían en los cuellos, entonces nos dejaban desprotegida una gran parte del cuello y de la zona del mentón. Por lo tanto, los sellamos en este momento, si es que el mismo traje no trae sello. Lo mismo si ustedes pueden ver cómo se levanta el escudo facial, por eso usamos el escudo facial sobre el gorro del buzo Tyvek. Y para que no se empañe, le ponemos una película de jabón, ¿ya? Que es solo una película y con eso el escudo facial anda muy bien. Aquí podemos ver cómo utilizamos el buzo completo, de qué forma y la instalación, y podemos ver cómo utilizamos el buzo la mascarilla N95 o el respirador anterior, que es el respirador que utilizamos en la unidad de rescate. Tenemos un protocolo de COVID que nosotros hemos ido evolucionando y que para hacer que tengamos menos decisiones que tomar en cuanto a la atención de nuestros pacientes, consideramos a todos nuestros pacientes como sospechosos. Esto lo hicimos después de que en Chile se pasó a la fase 4, empezamos a considerar a todos nuestros pacientes como sospechosos, ya sea que vayamos a un accidente de tránsito o vayamos a un paciente con un cuadro respiratorio sospechoso para COVID. Y también diferenciamos entre estos pacientes sospechosos si es que estaban estables o inestables y si eran generadores de aerosoles o no. Y lo dividimos en esto, en el nivel de EPP y el personal clínico que lo utiliza, incluyendo al conductor y al piloto del helicóptero. Tenemos un EPP basal que dice acá que lo utilizamos en nuestra dinámica cotidiana dentro de las dependencias de la clínica, en los ESTARE, que es el uso de mascarilla quirúrgica, y hace 2 días se utiliza mascarilla quirúrgica más una KN95 de forma permanente. La antiparra que la tenemos que usar permanente en los sectores clínicos, más nuestro uniforme de trabajo estándar. El EPP nivel 1, que lo utilizamos solo mientras el conductor va dentro de la cabina sanitaria, y este está dado por una mascarilla N95 protegida con una mascarilla quirúrgica o el respirador N95 de uso personal, el escudo facial o antiparra y los guantes de nitrilo. Todo esto, los guantes limpios y sin bata o delantal impermeable. El EPP nivel 2 lo utilizamos en los pacientes sospechosos estables que nos generan aerosoles. Entonces, utilizamos en estos pacientes una mascarilla o nuestro respirador N95, el escudo facial o las antiparras y el delantal impermeable con manga y puño y los guantes de nitrilo con doble par. Y en el EPP nivel 3 lo utilizamos en los pacientes sospechosos generadores de aerosoles o en los confirmados COVID-19. También en los pacientes que están inconscientes en PCR o un paciente que va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea. En este paciente utilizamos mascarilla N95, respiradores de uso personal, escudo facial o antiparra, gorro desechable, guantes de nitrilo, traje blanco entero, ideal el Tyvek modelo 500 Expert o el 800J, independiente cada uno, y el cubre calzado. Como para siempre recordar que el lavado clínico, que el uso de estos elementos no reemplaza el lavado clínico, y siempre que instalemos o nos saquemos los guantes o cualquier otro elemento, debemos hacer una higienización de nuestras manos con alcohol gel o lavado de manos si lo tenemos disponible. Y que a todos los pacientes, cuando hagamos la atención, debe tener una mascarilla quirúrgica puesta. Y esta se debe mantener durante todo el proceso de atención. Siempre debemos evaluar la tolerancia a este dispositivo. Y no es necesario utilizar el N95 o en algunas guías no está recomendado, ya que esta mascarilla, la N95, le hace más difícil para respirar al paciente y genera más dificultad respiratoria. Otras recomendaciones son tener zonas de limpieza de calzado previo a la entrada de nuestras bases, tener un cambio de zapatos dentro de las bases o un uso de zapatos de tipo de goma que se puede fácil de limpiar,
dentro de la base, mantener un segundo uniforme si es que necesitamos un recambio, trasladarse desde y hacia el domicilio sin usar la ropa de trabajo, y en el domicilio lavar la ropa apartada del resto y con agua caliente y detergente. Estas son las formas que tenemos de instalación. Estos son los EPP que utilizamos. Este es el EPP nivel 2. Como podemos ver, empezamos instalando la mascarilla, luego nos vamos a instalar la antiparra, el gorro o el gorro y el escudo facial. Está hecha la diferencia. Luego nos instalamos el delantal impermeable y luego los guantes del doble par. Este es el nivel 3, donde empezamos de la misma forma. Después de instalarnos el gorro y las antiparras, si es que vamos a utilizar antiparras, nos instalamos el primer par de guantes, luego nos instalamos el buzo Tyvek, nos cerramos el buzo, lo sellamos, nos instalamos el segundo par de guantes. Si es que el buzo tiene ojal para el dedo, lo instalamos dentro del ojal, y si no, también podemos hacer un tipo de selle con cinta. Esto, si se hace, hay que hacerlo con mucho cuidado, no hay que hacerlo en forma circular apretado, porque después se hace imposible atender a los pacientes, sino que es mejor en forma horizontal en dos partes, y luego el segundo par de guantes. Colocamos el cubre calzado, colocamos el escudo facial y sellamos el cuello para que no tengamos este problema que habíamos mostrado antes. Esta es la forma de hacer el retiro. Como va el escudo facial por fuera, primero quitamos el escudo facial y lo dejamos en una zona de limpieza, limpieza del equipo, donde tenemos apartado nuestro flujo de material limpio y material sucio. Luego el conductor, que es el que tenemos nosotros designado para que realice esta función de retiro del EPP. Como vemos, el conductor está con su EPP nivel 2, realiza la bajada del cierre y se retira el primer par de guantes. Luego de eso, ingresa sus manos dentro del EPP y hace el retiro completo del buzo. Disminuye el volumen de este buzo, elimina, y la persona con su primer par de guantes elimina el gorro, elimina los guantes, se higieniza las manos y luego se procede a retirar el respirador y a instalar un dispositivo de una mascarilla KN95 más la mascarilla quirúrgica. Bien, esto es lo que yo les puedo contar dentro de lo que nosotros estamos trabajando en el rescate de la Clínica Las Condes, y con algo de evidencia científica, que no hay mucha sobre el EPP y cuál utilizar, dónde y cuándo, y para que vean cómo están trabajando ustedes y de acuerdo a la norma ministerial en que se están basando. ¿Ya? Eso sería mi presentación y espero las consultas, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Estuvo súper buena, aclaró bastante errores y bastantes conceptos que quedan como en relación a la realidad mundial y compararlo con el contexto nacional. Hay una pregunta de Javier Ausenker, perdón. Dice, nosotros somos voluntarios, en general vamos a la casa de los pacientes y nuestro trabajo termina cuando llegan ustedes, entre comillas, la ambulancia. Dice, y después volvemos a nuestras casas en nuestro propio auto. ¿Cómo recomendarías que nos retiráramos los EPP? Normalmente el EPP que ellos usan es un delantal o buzo de plástico desechable, mascarilla N95 o respirador de media cara o escudo facial. En relación a eso, aparte del retiro, también hay el desecho de material, que es importante, Javier, que nos pudiera responder. ¿Qué es lo que recomendarías tú para eso? Bueno, los voluntarios de bomberos, como siempre, están en sus carros. En los carros deberían mantener zonas de desecho o equipos para poder tener desechos como las mascarillas quirúrgicas, el delantal y todo, y eso tenerlo apartado y dejarlo en doble bolsa para una posterior eliminación a la basura donde ustedes tienen dispuesto este tema. Cuando ustedes se retiran del domicilio, deben realizar el retiro de su EPP en el lugar. Luego, ustedes van a su cuartel y hacen
un retiro de su ropa de trabajo y luego sin su ropa de trabajo, sin EPPs, con su mascarilla de uso habitual, se pueden trasladar a sus domicilios. Recuerden que siempre es importante el lavado o la higienización de manos. Eso es súper importante en el contexto de prehospitalario, fuera de una escena donde tenemos un lavamanos instalado. Entonces debemos tener también, además de nuestras bolsas de desecho y nuestros lugares de desecho, debemos tener por lo menos alcohol gel y, si fuese posible, tener algún tipo de alcohol o algún amonio cuaternario que podamos rociar sobre otra superficie para disminuir la carga viral. Y eso. Muchas gracias, Javier. Cabe recordar que Javier, que nos hizo la pregunta, es voluntario de Hatzal, que es una organización de voluntarios primeros respondedores de la comunidad judía. Más que ellos no tienen como el carro bomba, sino que andan en sus propios autos y vehículos particulares. Entonces, claro, como que iba orientado a eso la claro, pregunta. en ese sentido, si es que él debería tener, como está haciendo esta atención a domicilio, también debería tener un lugar donde eliminar estos elementos de protección personal. Si es que va a utilizar este delantal impermeable desechable, tener unas bolsas de basura donde eliminarla en doble bolsa, higienizarse las manos con alcohol gel, lo mismo, para no contaminar su auto. Ingresando con estos elementos de protección personal donde atendió un paciente sospechoso o confirmado con COVID-19, porque si no va a llevar toda esa carga viral dentro de su vehículo. Lo importante es que eso lo retire previo y tenga un lugar dispuesto para hacer eso. Lo puede hacer en algún lugar al costado del auto, luego eliminarlo en doble bolsa en la basura del edificio donde vaya, por ejemplo, ¿ya? O llevarlo directamente a su domicilio y en su domicilio eliminarlo apartado del resto. Y luego llegar a la casa, cambiarse de ropa, limpiar sus zapatos, dejarlos en un lugar apartado y la ropa lavarla de forma apartada y de inmediato con agua caliente y detergente, como les comentaba. Muchas gracias, Javier. Mira, Jonathan nos hace una pregunta en relación al tema de unos micrones, que no habla de 0,3 micrones o 3 micrones. Ahí no alcancé a ver a si se refería a la tasa de filtración, Javier, de las máscaras de 0,3 micrones o 0,3 micrones, o en relación al tamaño del virus. De hecho, le hice la pregunta, pero más o menos tú recuerdas que hayas nombrado algo en la presentación. Sí, la tasa de filtración es de 0,3 micrones de lo que se mide para realizar la norma de los FFP y en las normas NIOSH y las KN, que es la norma china. Y lo que les decía yo, que es de 0,06 micrones, es el tamaño del coronavirus de lo que se ha estudiado hasta ahora. Por eso hay una parte de mi presentación donde hay un link, se lo puede dejar, donde está explicado más en extenso cómo hacen estas mediciones y por qué, si hay una partícula que es más pequeña y nosotros tenemos un respirador que filtra supuestamente una partícula de 0,3 al 94%, ¿cómo va a filtrar una de menor tamaño? Pero como les explicaba ahí, hay un estudio que dice que hay mascarillas FFP1 que filtran partículas de 0,01 micrones. Por lo tanto, partículas mayores a eso debería filtrarlas muy bien la FFP2 y la FFP3, que son la N95 o la P100. Ya. Ok. Javier, también Claudia pregunta por el tema del link, lo voy a responder yo en vivo. El link que menciona Javier lo vamos a dejar en la historia o en realidad una publicación del Facebook, ¿ya? Y también lo vamos a tratar de subir al Instagram a ver si es que se puede linkear o no. Pero va a estar ese link que menciona Javier en el Facebook. Así que muchas gracias, Javier,